Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre César Vallejo. Le pido disculpas que todavía esto no está adaptado para las presentaciones como va a estarlo, pero bueno, aprovecho para invitarlos. El 21 hacemos la inauguración. Bueno, no va a estar destino, pero tú te comprometo. Que además inauguramos el 21 porque el 18 cumplimos 20 años de la apertura del primer local cerca de Atocha. Así que han pasado bastantes cosas en el medio. Y bueno, lo que pasa es que no pensábamos hacer actividades hasta el día 21, que era cuando estaba, pero me llamó Carlos y me dijo que Valentino solo podía estos días y lo sentía un poco como un gesto de abandono, porque siempre hemos, en estos 20 años, seguido juntos y decirle no podemos hacer nada, así que bueno, improvisamos, creo que más o menos ha quedado medianamente decoroso. Si ustedes lo hubieran visto cómo estaba ayer, les parecería que está magnífico. Así que bueno, nada, los dejo a Carlos y a Valentino. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a Claudio, que como ya dijo, gracias por permitirnos hablar un poco hoy sobre las cartas de César Vallejo. Un poco era el pretexto, hablar de las cartas de César Vallejo. El pretexto era la edición que ha aparecido hace poco en Lima, editada por nosotros, de la correspondencia completa de César Vallejo, editada por la Universidad de César Vallejo y por la editorial Támesis. No es exactamente una presentación del libro porque no hay libro para vender, no hay ejemplares limitados aquí en Madrid, este es uno de ellos, y el libro se va a distribuir pronto. Saldrá una edición también europea presentada por Támesis en marzo del próximo año, así que entonces habrá otra charla aquí en la librería con esos libros en mano, ¿no? Pero de todas maneras no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar hoy de César Vallejo. Un poco quiero empezar hablando de cómo surgió la edición. Carlos y yo, como bien saben, quienes están aquí, hace ya más de 15 años que investigamos a César Vallejo, su obra, su vida, sus escritos. Y como siempre hemos vivido en ciudades distintas, tenemos que compartir información a través del email, a través de imágenes, a través de archivos. Y teníamos, digamos, un documento de trabajo, por llamarlo de alguna manera, de la correspondencia de Vallejo, de cartas. Y empezamos ahí a llenar, digamos, estaba como la edición estándar de las cartas, ¿no? Y empezamos a llenar un poco, no vacíos, pero los intersticios, digamos, entre cartas. Empezamos a poner las cartas que Vallejo recibió, por ejemplo. O sea, no solo las cartas de Vallejo, sino las cartas a Vallejo. Y en el año 18 llegamos a cartas nuevas, 12 cartas nuevas que Vallejo le escribió a un hispanista ruso, Fedor Kelly. Y fue ahí donde decidimos, una vez que además leímos el texto que teníamos y las cartas nuevas, nos dimos cuenta de que en realidad teníamos ya un trabajo, digamos, relativamente avanzado. Ese documento también estaba anotado hasta cierto punto. Entonces decidimos ya empezar el proceso de anotación y de edición y un poco volver también a las fuentes originales. Nosotros teníamos ya bastante de las cartas de los originales, de las cartas recopilados en imágenes digitales, y decidimos ya hacer la edición. Durante la pandemia le dimos un empuje bastante sustancial al proceso de anotación y de transcripción y de edición en general, y luego hasta ahora finalmente ya apareció la edición. La edición, como les digo, incluye no solo las cartas de Vallejo, sino también las cartas a Vallejo, o sea que es una correspondencia tal cual, ¿no? De vuelta, ordenada cronológicamente, reordenada, porque hay algunas cartas que hasta ahora habían estado mal en la cronología, porque sucede esto de que a veces en enero uno pone el año anterior, ¿no? Entonces había varias cartas que estaban mal datadas. Y en el proceso de anotación uno se da cuenta que en realidad no puede estar hablando de un libro que se publicó tal año porque se publicó el año siguiente, entonces tiene que ser una carta del año siguiente y la carta está mal datada por Vallejo. Sucede sobre todo en las cartas de enero. En fin,
que es una edición, digamos, nueva, es un Vallejo nuevo. Incluimos las cartas también colectivas que Vallejo suscribió, que también es una de las novedades de la edición. Para la charla de hoy, cuando estamos tratando de decidir de qué hablamos, Carlos dijo, bueno, vamos a hablar de algo que un poco hemos hecho de menos en el prólogo, porque en el prólogo lo que decimos es que las cartas de Vallejo, que es verdad, pero todo es relativo, no son cartas literarias. Y no son cartas literarias si nos comparamos con las cartas de Henry James o las cartas de otros autores donde hablan solamente de literatura en sus cartas. Ese no es el caso de Vallejo, pero hay excepciones a la regla. Y hay varias, de hecho ahora que hablábamos en la mañana, Carlos decía, no, esta carta también puede ser literaria, esta carta también puede ser. Y en realidad sí hay varias cartas que también pueden ser literarias. Hemos escogido 6, 7 para discutir hoy. Y las hemos dividido en dos grupos, digamos. Cartas en que Vallejo habla de la literatura y de su literatura y de cómo veía él la literatura. Esa es en la primera parte. Y en la segunda son cartas en que Vallejo, al recibir libros de autores jóvenes, los felicita, y en esas cartas de felicitación, comentando la poesía de estos autores jóvenes, él también hace una especie digamos, resalta lo que a él le parece importante, ¿no?, de estos libros. Él siempre era muy elogioso con todos los poetas jóvenes que le escribían, así que también hay que tener eso en cuenta, o sea que Vallejo también puede estar un poco tratando de no desanimar a los jóvenes poetas, pero digamos son cartas literarias también porque Vallejo, como digo, realiza algunos aspectos sobre la literatura. Vamos a hacer también que Vallejo hable, así que vamos a leer algunas cartas, si no completas, fragmentos importantes. Quería empezar con, si Claudio puede ayudarme, poniendo la primera carta. Esta carta es una carta bastante importante que Vallejo le escribe a Oscar Imaña, que es la persona que ustedes ven ahí en el extremo, sentada en el extremo derecho. Oscar Imaña era un miembro de la Bohemia de Trujillo y muy amigo de Vallejo, condiscípulo suyo, además llevó exactamente los mismos años y las mismas clases que Vallejo en la Universidad de Trujillo entre el año 13 y el año 17. Y cuando Vallejo viaja a Lima a fines del año 17, le escribe a Oscar Imaña sobre la vida literaria en Lima, ¿no? Y estas cartas que le escribe a Imaña y la siguiente que también vamos a comentar contrastan mucho con las cartas que Vallejo escribe después, porque en estas sí se nota el entusiasmo de Vallejo por la vida literaria, ¿no?, por qué está pasando, siempre estar atento a qué escritores están de moda, qué escritores un poco ya están pasados de moda. Y hay una parte importante de la carta que Carlos va a leer, yo voy a hablar y después Carlos va a leer y voy a leer. Sí, pero no me resisto, hago un pequeño paréntesis, ¿vale, Tino? He anotado aquí dos cosas cuando hablabas tú y repito algo que yo creo que mencionamos la última vez que estuvimos en la librería del centro, aunque en la antigua sede, claro, que es que nosotros todos estos años nos hemos esforzado y creemos que está muy disociado el trabajo hermenéutico del trabajo de archivo y que en realidad nuestros libros con los que hemos publicado con Claudio y Raúl, César Vallejo y Cultura Infantil, César Vallejo en Madrid de 131, lo que tratan de poner de relieve es esto. Bueno, quizá este libro, como antes nos comentaba Jordi, lo pone más de manifiesto, ¿no? Nosotros llevamos muchos años, la metáfora que usamos es recogiendo teselas de un mosaico, ¿no?, que estaban desperdigadas por el suelo y tratando de restituirlas. Y cuando esas teselas de alguna manera se devuelven al mosaico, se pueden ver cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido nuestro esfuerzo todos estos años, y lo de las cartas, pues en realidad también es como de nuestra pasión por lo documental, intentar ir un poquito más allá. Y en este caso concreto yo diría, si estuviese en una clase, si estuviese explicando esto, por qué es importante esta carta y este tipo de anotación filológica, es que una de las cuestiones que Valentino y yo más hemos subrayado estos últimos años es que con frecuencia se considera la Bohemia de Trujillo como si fuera un grupo de vanguardia. Y en cambio a nosotros nos parece que esa consideración es una consideración demasiado lata, hasta el punto de que es inexacta. Y
evidentemente, en la Bohemia de Trujillo, su miembro más conspicuo, César Vallejo, es un gran poeta de vanguardia, seguramente el mayor en nuestra lengua. Pero, como los distintos miembros del grupo, nosotros en un libro reciente que publicó la Academia Peruana de la Lengua, pues hemos recopilado y hemos rescatado una serie de textos del olvido, ponemos de manifiesto que muchos de los amigos de Vallejo, y Maña incluido, tardaron mucho más en interesarse por la literatura de vanguardia, ¿no? Entonces, la idea es la documentación al servicio de la hermenéutica, pero siempre basados en la hermenéutica. Y de esta carta que mencionaba Valentino, que está fechada en Lima el 29 de enero del 18, es decir, hace un mes y unas semanas que Vallejo se ha trasladado de Trujillo, donde estudió en la Universidad Letras y después Derecho, y abandona los estudios y se va a Lima, pues hay este momento donde Imaña, que también era un aspirante a poeta érudito, ¿no? Solo había publicado en revistas y periódicos, pues Vallejo le cuenta las novedades, ¿no? Y hay este fragmento donde dice: por aquí, cosas de Lima, ¿qué te contaré? Valdelomar, González Prada, Eguren, Mariátegui, Félix del Valle, Belmonte, Camacho, Zapata López, Julio Hernández, Góngora, todo un puchero literario. Porque has de saber que el fenómeno es también letrero, o digo literato. Ya verás cómo será esto de cursi y falso. Con Clemente Palma aún no soy amigo, menos con Gálvez. Ya conocerán ustedes Sudamérica. Es verdaderamente escandaloso este semanario. ¡Qué burradas y cacaninas! Yo no conozco ni de vista al tal Pérez Canepa. Sé que es un animal nomás y que su mujer tiene mucho dinero. Y que a Raúl Porras le pegó una paliza el otro día en la puerta del Excelsior. Lima está así. Es de correr con el sombrero en la mano al escape. More en La Paz, de director del mejor diario paceño. Fernán Cisneros en Nueva York. Gibson y Rodríguez en Arequipa. He aquí la generación intelectual del presente. Los Belaúndes, Gálvez, Miró Quesadas, Ribagüeros, Lavalle, Barretos están desde hace tiempo en el canasto ante la consideración de Lima, es decir, como intelectuales. Bengolea se fue el otro día por no sé qué rincón a vender broches, blondas y no sé qué adefesios en unión de unos turcos y no se sabe nada de él. Carlos Parra está también en La Paz. Juan sigue en Buenos Aires. Rivero Falconi, Falcón, Cruz Rivero, Meza, Magras. Y es interesante esta carta porque, bueno, hay varias cosas, ¿no? Te menciona Belmonte el torero, Juan Belmonte, y dice, no, el fenómeno, Belmonte, como le llamaban el fenómeno, también es literato. Pero lo interesante en este fragmento que ha leído Carlos es esta disociación que hace Vallejo entre la nueva generación, los jóvenes, su generación, y nosotros, que si uno, bueno, como peruano, escucha los apellidos, son como los apellidos más aristocráticos, ¿no? Y él dice, bueno, estos ya están pasados, ¿no? La generación pasada, ¿no? Dice los Milo Quesada, los Pinabuera, los Alves, etc. Y además los pluralizan, ¿no? Estos ya están en el canasto, ya no sirven. Y también lo que me gusta de esta carta es como ese tonito medio chismosón, ¿no? De Vallejo, medio chismoso. Este le pegó, ¿no? Raúl Porras le pegó al director del semanario Sudamérica, Carlos Canepa, en fin. Todos estos nombres están anotados en las notas que hemos hecho, así que, digamos, el lector no iniciado se puede enterar de quiénes son todas esas personas. Y bueno, esta es una de las cartas en las que realmente se nota que Vallejo estaba metido, estaba enterado y que además quiere hacer notar a sus amigos en Trujillo que está enterado de esta cosa. Les dice las novedades. Y hay una segunda carta, si Claudio puede pasar a la siguiente diapositiva, que le escribe no ya a Imaña, sino a todos sus amigos de la Bohemia de Trujillo. Bueno, no todos, pero algunos. Esta carta está dirigida a algunos de los que están aquí en esta foto tomada en las ruinas de Chanchán, de la Bohemia de Trujillo. Aquí no está Vallejo porque es en el año 18, justamente más o menos en la época en que Vallejo les escribe. Juan Espejo Escurrizaga, Antenor Orrego, José López Garrido, Eloy Espinosa, Leoncio Muñoz, y esto la alegría. Y no, digamos,
A los destinatarios. Los destinatarios de la carta. Y les escribe a sus amigos y de manera muy similar a la carta con Imaña, también habla de sus afinidades poéticas intelectuales, reitera un comentario sobre Clemente Palma que era el crítico más conocido de la época, el hijo de Ricardo Palma, el tradicionista, que escribía en el Semanario Variedades y que ya se había mofado de la poesía de Vallejo con anterioridad, ¿no? De poemas publicados en la prensa, porque estas cartas son anteriores a la publicación de Los Heraldos Negros, del primer poemario de Vallejo. Y si puedes leer la parte sobre Clemente Palma. Sí, bueno, sobre eso quizá Tino lo que se podría decir, porque es algo que se repite, porque es muy conocido, ¿no? Sobre todo en Perú. Tradicionalmente se dice que Vallejo había enviado unos poemas a Clemente Palma y Palma se había mofado de él. En realidad la cosa más compleja, hace unos años lo descubrimos, es Vallejo entra en una polémica literaria en Trujillo, que es uno de los motivos por los que abandona la ciudad, y sus rivales lo que deciden es, para dirimir la calidad estética de lo que hace Vallejo, suplantan a Vallejo, le envían poemas a Palma como si fueran el propio Vallejo y Palma los juzga. Entonces, claro, esto es mucho más complicado y lo que se va a leer aquí ahora es mucho más complicado porque Vallejo, cuando va a Lima a probar suerte, que Palma refrende lo que él está haciendo es decirle a los provincianos de Trujillo, el maestro, que vosotros consideráis el maestro, me consideran a mí. Y de hecho yo creo que podía empezar directamente por ahí. Dice: Clemente Palma, mi gran amigo, ustedes se reirán. Pero ya ven, Clemente Palma, uno de mis mayores admiradores, así como suena y de golpe, ustedes se reirán y yo también me río con ustedes. Ayer se embarcó en compañía de Patroni, en compañía de Patroni. Está documentado. Encontramos hace unos años que viajó con Patroni, que era quien llevaba las finanzas de la revista, a Trujillo. Por eso dice viajó a esa. Van hasta Casagrande, asuntos de la economía de la crónica. Variedades estaba vinculada al periódico La Crónica. Algo con los alemanes, es todo. Su viaje ha sido de un momento a otro. Yo estuve la última vez con él nada menos que el sábado, y él no sabía que habría de marcharse. Me dice que publique en el día mi libro, Los Heraldos Negros, mi libro que ya conoce, versos para variedades, la mar. Casi se aloca con una composición que he escrito aquí y que se titula Dios. Es un buen hombre. El único defecto que tiene es un criterio estrictamente académico. Yo, naturalmente, me río de esto. Son cosas atrasaditas y miserables. Es todo. Me dice: a mí me creen un ogro, pero ya ve usted. Y esto lo dice sonriendo con cierto dolor penitente y beatífico. Por último me dice tantas cosas encomiásticas que es tonto contarles ahora. Y lo que no me perdona es que yo escriba solo para intelectuales y que no me dé a entender a las gentes de cultura general. Yo le respondo: sí, es cierto. No, pero... Y no le digo más. Ya les digo, es un hombre muy franco en estas cosas. Y ya ven que este atrincherado disparador de dardos del cacareado correo franco se me presenta como un quemador de incienso. Esto del cacareado correo franco es que la parte de críticas negativas de la revista Variedades se titulaba Correo Franco. Y está atrincherado porque quien hacía las críticas era él y al parecer estaba embozado. Aunque en alguna ocasión nosotros hemos planteado si era un equipo en realidad de personas que hacían las críticas negativas, ¿no? Pero siempre se le atribuía, el propio Vallejo lo hace, a Clemente Palma, ¿no? Entonces dice: ¿qué cosas estas, no? Y yo me sonrío para me capote y me solazo, como ustedes comprenderán. De Trujillo regresará a esta después de 8 días, a lo más seguro, me dice Góngora. Góngora, y disimulen la repetición involuntaria, fumando su pipa esnovista y muy quemada ya, dígase de paso, me decía ayer: a Palma le ha gustado mucho su libro, y me agrega: cuidado que él no encomia a nadie así nomás, y a cualquiera le dice en las barbas su franqueza. Y en esto que estamos, ¡zas! Hernández entra gritando: ¡esto mata, caramba! Usted, Vallejo, no ha sido periodista nunca. No, ni lo sea, porque adiós musas. Y yo entonces me acuerdo de Antenor, que me decía lo mismo, y pienso cómo será mi vida económica.
aquí lo interesante, bueno, este Góngora no es el poeta Góngora clásico, obviamente, pero era un periodista que además se llamaba Luis, ¿no? Luis Góngora, sí. Pero no es el Góngora conocido. Pero es interesante también esta preocupación al final de cómo va a ser su vida económica y digamos, la labor periodística que después va a ser una vez Sí, bueno, yo de hecho pienso al respecto y he teorizado un poco al respecto, aunque es especulativo, que creo que Vallejo y sobre todo en la etapa peruana tiene esta certeza, la que aquí formula. Digamos que el trabajo de mediación cultural o de periodista resta energías al poeta. Y hasta que no se ve la pura necesidad de hacerlo, porque está en París y es el medio económico fundamental, no lo hace. Y después también tengo la sensación de que en parte de la ausencia de poemas peruanos se explica porque él mismo lo dice, a él le tomaba mucho tiempo hacer sus piezas en prosa, que por otra parte las crónicas, que es quizá lo menos conocido en España, son deliciosas, ¿no? Esta carta también es importante porque es una de las muy pocas, creo que hay 2 o 3, en las que menciona composiciones suyas. Dice, este poema que he escrito titulado Dios que quería, que nosotros nos permite datar un poco la composición de ese poema que se incluyó luego en las 2 libros. Pero de estos casos hay muy pocos, es algo que decimos en la introducción, que para cuestiones exóticas, cuestiones sobre la producción de libros, sobre la composición de poemas, y no solo de poemas, de su narrativa, de sus obras de teatro, son muy pocas las cartas que nos ayudan a tener más tipos de composición convincentes, en fin. Pero hay cartas como la siguiente que voy a leer, que sí nos ayuda. Esta carta, que es una de las cartas relativamente nuevas, se ha editado, bueno, la dimos a conocer nosotros y luego se ha editado también en una revista, pero es la primera vez que se incorpora una edición de la carta completa de Vallejo. Es ya una carta tardía de agosto de 1934 y que justamente le escribe Vallejo a este hispanista ruso que mencionaba, Fedor Kelly, y en la que le trata de vender, ¿no? Es una carta que yo llamo es un pitch, ¿no? Trata de venderle, trata de digamos, convencer a Fedor Kelly para que monte su pieza teatral en Rusia, su pieza teatral Presidentes de América. Si Claudio pone la siguiente Claudio, si pone la siguiente diapositiva, es esta carta. Bueno, aquí creo que hay una carta, aquí está una foto de este panelista Fedor Kelly. Y creo que va a ser la carta. Sí. Querido compañero, en respuesta a tu carta del mes de junio próximo pasado, te envío con estas líneas mi pieza de teatro Presidentes de América, para que sin pérdida de tiempo gestiones sea presentada en Rusia. Por la lectura de esta obra verás el partido que en una buena mise en scène puedes sacar de ella, desde todos los puntos de vista y particularmente en lo tocante a su éxito en las masas. Se trata de algo muy distinto de Lockout. Es una sátira sangrienta de la política actual en América del Sur, una bufonería cáustica e implacable de la burguesía imperante, un latigazo en plenas posaderas de Wall Street. Una carcajada incontenible produce su lectura, desde las primeras réplicas. Los personajes encarnan de modo tan clonesco y trágico a la vez intereses y pasiones tan auténticos de clase que despiertan con sus palabras, sus gestos y sus menores intrigas el desprecio, la piedad, la cólera, la indignación, la condena, en fin, un sacudimiento complejo e irresistible de múltiples emociones y sobre todo mucha risa. Me recuerda a veces millones de San Antonios de nuestro Kirchner. Conocedor íntimo del medio social y psicológico en que se desarrolla, Presidentes de América creo haber transmitado fielmente la realidad latinoamericana materia de la obra. Una bocanada de humanidad desconocida para Europa salta de esta farsa tropical. Todo en ella es inédito para ustedes. Paisaje, música, preocupaciones, pasiones, ideas, hombres, cosas y particularmente la manera como aparecen trabadas y orientadas las materias y fuerzas sociales que en la obra se agitan. Una sola cosa es en ella común a Antecos y Periecos,
de todos los tiempos, el motor y el destino económicos, que impulsan y dirigen a las clases sociales en pugna en esta lucha escénica. En Presidentes de América verás surgir al yanqui, al peón que salta de clase, al comisario, al profesor, al general, al abogado, al ministro, al embajador, al prefecto, al arzobispo, al nuncio, al comerciante, al diputado, al presidente de la Cámara de Senadores y, por último, al indio soldado raso, campesino, elector, minero, siempre víctima de la canalla oficial y mandona. La jerarquía social entera está allí al desnudo. Sin duda habrá pasajes en la obra cuyo alcance y sabor podrán escaparte a causa de ciertos giros muy indoamericanos que he conservado en el lenguaje y especialmente en el diálogo, pero estos pasajes son, me parece, muy contados. De todos modos, te enviaré una pequeña lista de tales frases para aclarar tu comprensión. Ahora bien, compañero, no te quedes en silencio. Contestan. Dime si Presidentes de América puede o no ser representado allá y cuándo, más o menos, puede ser representado. Ponte al habla con el grupo teatral del que me has hablado. Muéstrales la obra. Yo le escribiré al compañero que tú me indicas. Y en esta misma semana, hablándole de mi obra, le diré que te la he enviado a ti, para que tú se la muestres. Lo importante es ponerse en actividad y no dormirse. Estoy seguro que Presidentes de América puede tener un éxito enorme. Ya la despedida. Pero esta carta creo que es la única en la que Vallejo habla tan extensamente y con tanto detalle sobre una obra suya. Lamentablemente es una obra de teatro, es uno de los poemarios, pero de todas maneras hay varias cosas que resaltar aquí, ¿no? Un poco la emoción que tiene Vallejo ante la obra, que obviamente tiene que transmitir porque quiere que se represente en Rusia. Las cuestiones de jerarquía social sobre la que habla, la manera en que se muestra como un mediador, como el mediador ideal para este tipo de obras, porque él dice, no soy de Perú, nadie no puede saber de estas cosas, ¿no? Una especie de, no sé si llamarlo autoexotización, pero esta especie de, son cosas que ustedes no conocen, ¿no? Que ustedes los rusos, para que ustedes están completamente, digamos, en la sombra sobre esta realidad. Y también estas cuestiones ya más un poco de lenguaje, ¿no? Hay cosas de lenguaje que no vas a entender, pero que te van a dar un glosario. Pero es una de las pocas cartas en las que Vallejo habla tan detalladamente sobre una obra suya y que la escribe, ¿no? Y que digamos, resalta sus pros. Sí, yo sobre eso también diría que creo que es sintomático, y cuando uno revisa todos los escritos de Vallejo sobre su propia obra, que él adoptó esa postura con respecto a su obra y que solo cuando se vio en la necesidad de hacer autoexégesis, la hizo. Pero si no, siempre prefirió el hipotes capere capiat que encabeza Heraldos Negros, que también ahí sabemos que es circunstancial. Valdelomar no hace el prólogo, no se conocen todavía todos los detalles, pero no lo hizo seguramente porque él estaba metido en cuestiones de política, y Vallejo publica Heraldos ya con esa frase. Y bueno, aunque sí hay exégesis en Trilce, no la hace él, la hace Atenor Orrego, y durante toda su vida él se resistió a hablar de Trilce, ¿no? Es como, él prefirió bueno, yo no sé si Tino también, pero la que yo considero como su gran obra poética, él prefirió que fuesen otros quienes hiciesen la exégesis y no hacerla él. Pero hay circunstancias, aquí Tino me corregirá si yo me equivoco, no sé si ya se ha hecho explícito en esta carta que se quiere ir a Rusia, a vivir a Rusia. En cualquier caso, con independencia de que Kerin ya sepa que Vallejo se quiere ir a Rusia, este pitch, como dice Tino, esta autopostulación, ¿no? Viene con un esfuerzo por hacer la exégesis. Que a mí lo que me parece interesante es Vallejo puede hacerlo, quiere o no quiere hacerlo, es decir, pero Vallejo perfectamente podría ser, no es un poeta crítico, no es un gran poeta crítico como Paz o como otros grandes poetas latinoamericanos que nos vienen a la cabeza, pero si hubiese querido, perfectamente lo hubiese podido hacer. Sí. Quería saber, esta carta fue escrita por Vallejo antes del viaje, de su primer viaje, después de su primer viaje. Después de los 3 viajes a Rusia, es del 34. Desde Sí, estoy intentando ver. es del 34, claro. Cuando intenta ir por 4ª vez, que Claro. no lo realiza.
eso. Porque eso quiere decir que él conocía bien Rusia, sabía que lo que estaba dándoles a ellos era muy, muy exótico, si tú quieres, muy distinto a lo que había allí. Y también esta época del furor de Vallejo, furor político también. Entonces eso también, y me parece, por lo, yo no he leído Presidentes de América, pero que es una obra política, muy política. Es una sátira, ¿no? Es una sátira. Una de las cosas que se desprende de la carta también es que Vallejo está inspirado mucho, y ya había ido 3 veces a Rusia, en el teatro ruso. Él dice, me recuerda a veces millones de San Antonios de nuestro Khrushchev. Aquí en la nota uno se puede dar cuenta que Vallejo se equivoca, porque atribuye millones de San Antonio, que es una obra de teatro, también una sátira, a Khrushchev, y en realidad no es de Khrushchev, no, es Vladimir Khrushchev, y en realidad no es de Khrushchev, sino de otro dramaturgo que está anotado aquí. Así que también, digamos, Vallejo no, cuando fue a Rusia a veces no tenía los datos completos, o no, sus notas no estaban completas o correctas. Entonces también nos permite ver eso. Pero sí, Vallejo era, como dice Carlos, era muy consciente de que podía hablar sobre su obra, ¿no? Que a veces no lo hizo porque quería que otros lo hicieran por él. Bueno, Tino, y en esto que has dicho, para mí es fundamental, y creo que es uno de los aportes de la correspondencia, es que nosotros llevamos años intentando reconstruir la biblioteca de Vallejo, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Es no solo la biblioteca, sino las películas que vio, el teatro que vio, y eso implica también en los viajes. Y yo creo que salvo Popova y Kharitonova, ¿no? 2 investigadoras, se ha trabajado todavía poco con las estancias de Vallejo en Rusia y un intento de, pues eso, de confirmar o desmentir cosas como que esta obra de teatro pertenece al autor que él. Y bueno, algo tan básico como dónde pudo verlo, ¿no? Representado por mi compañía, que es algo muy elemental, pero que bueno. Bueno, pasamos a las últimas cartas. Ahora tú vas a hablar y yo voy a leer, y las cartas son más cortas. Así que, bueno, en realidad las otras cartas, el otro grupo de cartas, yo le decía a Tino, claro, Tino ha tenido la gentileza de dejarme estas cartas porque yo lo que más he trabajado es Vallejo y la vanguardia, ¿no? En un sentido internacional y en un sentido local. Este es un libro poco conocido en España, Ande, pero es un libro fundamental. Hace muchos años recuerdo una conversación no tantos años, pero algunos años, con Martín con respecto a Ande y lo que había supuesto el reencuentro con Peralta para vuestra generación. Era un autor que vosotros no habíais tenido. Bueno, este es un libro central de la vanguardia, en un libro clásico que Tino y yo citamos siempre, de Luis Monbiot, el primer autor de una monografía sobre Vallejo, sobre la vida y la obra de Vallejo. En el 52, él vio ya claro, haciendo un trabajo bibliográfico desde Berkeley, que este libro es el, no sé cómo llamarlo, el inicio de la vanguardia peruana. Y generalmente se asocia a la vanguardia indigenista peruana. Tino, corrígeme, Peralta estudia en Arequipa, porque estudia en la Universidad de Arequipa, pero es puneño, ¿no? Bueno, este libro es del 26. Una de las cosas que Valentín y yo llevamos haciendo en este trabajo documental al que me he referido antes es, nosotros estamos muy interesados en conocer la poesía pre-vanguardista de todos los vanguardistas peruanos. Y también hemos hecho lo mismo con Vallejo. Estamos dando el mismo trato de dignidad y para entender cómo funciona el cambio de paradigma en el Perú a todos los autores, a los de primerísima fila como de Vallejo y a los no tan de primera fila. Pues Peralta es uno de ellos y Valentín y yo creo que hemos rescatado de Peralta 5 o 6 poemas anteriores, quizá más. Claro, lo interesante es, este es un libro vanguardista del año 26 y nosotros jugamos en qué año se vanguardizan o son visibles las primeras muestras de vanguardización en estos poetas. Si esperan hasta el 25, si ya lo hacen en el 24, en realidad son muy pocos los que en el 24 ya se han vanguardizado en el Perú. Porque Vallejo es incomprendido. Yo lo que suelo decir con Vallejo es que el Via Crucis, el calvario que pasa Vallejo de incomprensión en su país es desde que se publica el libro, octubre del 22, hasta 1926-1925. A partir de este libro, todo poeta joven peruano con cierta inquietud lo que hacía es vanguardia.
Y este es el libro que un poco consigue hacer lo que Mariátegui un poco reclamaba. Aquí hay una paradoja, porque sobre este libro no hay reseña de Mariátegui, aunque Mariátegui lo tuvo, pero es un libro que, a mi juicio, tiene los componentes nacionalistas y vanguardistas que reclamaba Mariátegui y que consideraban que era la salida para la poesía peruana. Bueno, el caso es que Peralta, inevitablemente, una de las personas a las que miró fue a Vallejo. Y en varias de las reseñas que se hicieron, corrígeme Tino, Bolaños reseña el libro, si no recuerdo mal, y es un libro bastante reseñado en general, considerando lo que se solía reseñar la poesía en la prensa generalista peruana, incluso en la especializada. Creo que la primera reseña es de mayo de 1926. Además es un libro interesante porque también, como se ve aquí, usa grabados, que se convirtió también como en una especie como de señal de identidad de la poesía de vanguardia peruana de esta época, que se usaba el grabado como señal de distinción, ¿no? El caso es que Peralta le envía a uno de sus maestros su libro. Y bueno, antes de la carta, que es muy breve, una de las cosas que hemos rescatado también en un apéndice a las cartas son todas las dedicatorias que conocemos de César Vallejo, de sus libros, que tenemos, digamos, documentado varias dedicatorias, y una dedicatoria justamente a Peralta de Trilce, de la primera edición de Trilce, llegó a nuestras manos casi el último minuto y la podemos poner, y nos ayuda porque nosotros no sabíamos exactamente si Peralta y Vallejo se habían conocido en Lima en persona, y la dedicatoria data, digamos, hasta cierto punto documenta que ambos se conocieron. Y Vallejo le escribe a Peralta y le dice: querido y gran poeta, le envío un entrañable abrazo por su magnífico libro Ande. Me doy cuenta de que se trata de un artista mayor de vasta envergadura creadora. Su libro me ha emocionado de la emoción de mi tierra. Mil gracias por este presente inapreciable. Siga usted por su vía. Puede estar seguro de que sus poemas quedarán. Son ellos de los versos que andan y viven. Lo demás está en los instantes y eso nos tiene sin cuidado. Suyo, con toda admiración, César Vallejo. Bueno, aquí nos parece significativo el gesto. Además hay un patrón, se ve, de que los peruanos envían sus libros a Vallejo con especial reverencia, aunque no se conserven las cartas, porque en este caso no las hemos conservado. Y después es muy curioso todas estas cartas en las que va a leer Valentino, y en otras que creo que no nos va a dar tiempo, los adjetivos que usa, ¿no? Que hasta cierto punto reflejan los intereses de Vallejo, su propia poética, ¿no? O por lo menos su propia poética en este momento, ¿no? Y suponemos que le hizo especial ilusión recibir este tipo de libros en París. Y suponemos que, y de hecho esto sí que está, yo creo que documentado, que es justo decir que está documentado, cuando los poetas peruanos visitaban París, visitaban a Vallejo, y los poetas jóvenes, ¿no? Es verdad que este libro además es muy, muy importante, digamos, destaca dentro de los libros de vanguardia, porque es relativamente más grande de formato, y luego las xilografías que lo ilustran son preciosas y son numerosas además. Sí, el trabajo xilográfico es fundamental. Bueno, hay otro libro, de hecho, que no sé si lo habéis visto. A lo mejor quizás se podría decir que ese libro en concreto, además, da la casualidad que está en Madrid. Creo que fue Luis Gerardo García quien nos dijo, sabía que estábamos... La dedicatoria de Trilce. Sí, el ejemplar de Ande de Trilce está en Madrid. Sí. Y sí, este libro Ande yo me acuerdo cuando lo vi en una exposición, me sorprendí del tamaño, como un álbum, como un LP un poco más grande. Pero, bueno, este es otro libro, pero tú lo vas a presentar. Este es Falo, claro. Cuando tú has dicho libro grande, lo primero que he pensado es en el libro de Armaza, que no sé si lo has visto, que es un libro también precioso y muy raro. Y ellos se conocían, ¿no? Es decir, que se esmeraron especialmente en que esos libros fueran libros bellos, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decir, pues un poco lo que dice la carta, quizá lo más significativo, este es otro libro claramente vanguardista, pero lo más significativo es que aquí en la carta se documenta que ellos se conocían.
y se conocían desde el 22. Yo, por ejemplo, cuando leo esta carta de Vallejo, que ahora va a leer Valentino, lo que pienso es, ¿qué pensaría Vallejo de estos conocidos suyos que leyeron Trilce y no hicieron caso, o él oyó oír hablar mal de su libro, y de repente que 4 años después le envíen un libro completamente distinto de lo que ellos escribían en el 22, en el 26, ¿no? Yo no puedo evitar pensar eso. Y además Armaza en una entrevista que le hacen a finales del 25, en Buenos Aires, si no me equivoco, él ya dice que Vallejo es precursor, ¿no? Que él se había adelantado. Y a mí, esta es mi carta favorita de Vallejo, si lo dije el otro día a Carlos. Mi querido compañero, qué gratísima sorpresa he tenido al recibir el libro Falo. Pensaba ya algún tiempo antes escribirle o preguntar a los otros amigos por usted y su dirección. Su libro me ha llenado de gusto y su cariñosa tarjeta me ha recordado de los días de Lima, cuando tomábamos los aperitivos en casa de Paredes del Girón de la Unión. Supongo que usted no habrá olvidado todo eso. Su libro me ha gustado singularmente por las disciplinas de equilibrio y de medida que hay en él. En estos tiempos de epilepsia, una obra así de euritmia y justeza hace bien y nos reconcilia con los números serenos y apostólicos, de que gustan las cosas eternas. Ni una masa más, ni un volumen menos. Su libro Falo responde a esta exigencia fundamental de la vida y del arte. Fuera de este mérito verdaderamente excepcional, en estos tiempos, sus versos respiran peruanidad, es decir, humanidad, por anchos y salubres turmones titicatas. La paja de la jalca vibra en Falo contra la ventisquera y a favor de la dicha de cancha y cal domésticas. Qué bellas estrofas que revientan blanco, blanco. Yo tengo mucho gusto. Magnífico libro el suyo, querido compañero. Un fuerte abrazo por él. Escríbame siempre y a conocer sus nuevas producciones. Yo haré lo mismo con usted. Deme noticias de los amigos. Y hay una más, ¿no? Esta es mi carta favorita porque por toda esta cuestión de como que le hace recordar a Vallejo de su tierra, ¿no? Que vivimos lejos del Perú, un poco que creo que nos emociona. Digamos, cómo Vallejo verbaliza esta estancia fuera del país. Y la última carta que queremos comentar, también de un poeta peruano, este es un poeta mucho menos conocido, pero cuya obra también es bastante importante, que es José Barallanos. Sí, bueno, en realidad, quien debería hablar de Barallanos eres tú, Tino, que lo conoces mucho mejor que yo. Esto se sale un poco de mi marco temporal. Sí. Bueno, este es otro de los poemarios de vanguardia andina o de vanguardia indigenista, como ha dicho Carlos, que se llama El hombre del Ande, que asesinó su esperanza. Hay muchos poemarios que tienen la palabra Ande o andino en esta época. Y este no es un poeta de Puno, pero es un poeta de la Sierra Central y que viajó a Lima. No conoció a Vallejo porque lo hizo ya cuando Vallejo estaba en Europa, pero que documenta este interés y este respeto que sentían los jóvenes vanguardistas por la obra de Vallejo. Ahora, a ver, ¿qué carta es? Carta 231. Bueno, el libro tiene un índice nomástico que es muy útil para curiosear. Y además porque y 231, sí. Y decimos esto del índice onomástico porque hemos visto varias correspondencias, ediciones de correspondencias sin índices onomásticos recientes. Recientemente se han publicado varias correspondencias interesantes de la literatura peruana. La correspondencia de Javier Herod se publicó este año, y también han salido unas cartas del boom donde está Vargas Llosa ahí incluido. Y a veces llama la atención que no pongan índices onomásticos, así que si no quieres saber qué dijeron estos autores de Vallejo, hay que leerse todas las cartas porque no se saben. ¿Estás seguro que 231? Sí, 252. Ah, pero es el número de carta, no de página. Es el número de cartas. Lo que pasa es que la lista está un poco
aquí 240. 231 tiene que estar. Esta es la carta que nos marcamos. Esta persona. Aquí está. Y esta carta la escribe desde Moscú, en el primer viaje que hace. Mi querido compañero, escribe Barayanos, no he contestado a usted antes, acusándole el recibo de su libro de poemas, el libro se publicó en el año 28, debido a haber estado en viaje fuera del país, primero en Berlín y luego en Varsovia. Ahora lo hago felicitándolo por el coraje de su estética y por los reales granos de buena poesía que hay en su obra. Seguramente le saldrá al paso pronto o más tarde la jaulila de zoilos que, con el collar de vanguardia, andan por América, inventando una nueva especie académica. No olvide usted que está escrito que los creadores han nacido con una cruz al hombro, pero nada de esto le arrede. Antes bien, la incomprensión ambiente debe alentarlo, dándole la seguridad de su fuerza. Dentro de pocos días volveré a París, ahí espero recibir con frecuencia noticias suyas y poemas suyos para darlos a conocer a los jóvenes escritores de París. Yo aquí sí haría una puntualización, que es, bueno, al hilo de lo que... Para terminar. Sí, lo que yo he comentado más. Claro, aquí es curioso que Vallejo le dice a José Barayanos que lo van a llamar, que lo van a tildar de vanguardista, ¿no? Y que eso se ha convertido como una estética ya fosilizada. Para mí eso no es contradictorio con la propia condición de Vallejo vanguardista, sino que en este momento ya se ha distanciado. Y en la línea de lo que decía Silvia antes, en un proceso que todavía yo creo que no está bien documentado, Vallejo se va distanciando de la estética vanguardista, se va acercando al realismo socialista por algún momento, pero después incluso se vuelve a distanciar de él y a acercarse a las vanguardias. Es decir, que ese proceso es mucho más complicado de lo que habitualmente lo hacemos. Es decir, usamos las etiquetas porque son útiles, porque son lo que tenemos. Es muy complejo porque autorse del surrealismo... Claro que sí. Claro. La relación con el surrealismo... Sí. Que es de las vanguardias, entonces claro, él digamos reclama una humanidad. Él piensa que las vanguardias no son capaces realmente de mostrar al ser humano, sino que son más bien una forma, una expresión, buscan cosas pragmáticas para llamar la atención, habla de los vocablos, de la máquina, etc. Pero él dice que eso no es poesía, que él no está a favor de esta poesía, ¿no? De ese tipo de vanguardia. Entonces por eso ataca al surrealismo, ¿no? Entonces, claro, pero ese, por ejemplo, es un momento muy claro, porque yo diría que ese artículo, Autopsia del surrealismo, si no recuerdo mal, tiene dos versiones, pero la primera es del 30, que ese es un momento de Vallejo, quizás del mayor radicalismo político. Entonces, que incluso cuando uno se lee ese artículo, hay sintagmas típicamente izquierdas, típicamente marxistas, y la posición crítica que adopta está muy alineada con la que cierta izquierda política veía el surrealismo. Pero si uno busca, y ese es un trabajo que no está hecho, referencias al surrealismo y a los surrealismos en todas sus crónicas, en el 24, en el 25, en el 26, en el 27, en el 28, la cosa es mucho más... hay elogios. Sí, porque él lee a los surrealistas. Está pendiente. Exactamente, él está pendiente y lo lee junto con otros además. Es decir, lee todavía también mucha filosofía, por ejemplo. Lo que no se sabía, digamos, se pensaba que Vallejo no había leído a grandes autores filosóficos en su época todavía de los años, digamos, de los primeros años en Lima, por ejemplo, ¿no? entre el Trujillo y Lima, ¿no? Y ahora van saliendo cosas que nos muestran en sus artículos también de todo lo que él sabía ya, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí, como tú dices, hay muchas cosas que todavía no sabemos bien de todo lo que él verdaderamente había ya leído antes de viajar a Europa, ¿no? Bueno, esa es otra tarea Sí. bien compleja, pero fascinante. Sí, fascinante. Sí. Yo quiero, para terminar, porque si pueden pasar a la última diapositiva, Claudia, para terminar, ya para resaltar dos cosas de la edición. También en un apéndice hay, aparte de todas las dedicatorias que conocemos, la última de todas. La última, ¿no? Sí. Estos eran otros poetas uruguayos a los que Vallejo también les incluía. Hay otra. Aparte hay una, la anterior. Hay un apéndice
apéndice que recoge las dedicatorias, hay otro apéndice que recoge lo que llamamos ahora los blurbs, ¿no? Estas citas publicitarias que se hacían en libros de otros, donde eran elogios, ¿no? Elogios, y hay varios libros en los que salen elogios de Vallejo, libros de Javier Abril, bueno, el más conocido creo que es El Caballero Carmelo de Daniel Mar, tiene un texto de Vallejo como digamos, elogiando el libro. Y hay estos elogios, los excluimos porque muchos de ellos debieron remitirse en cartas que no conocemos completas. Y uno de los vacíos también que hay en la correspondencia de Vallejo son sus cartas a mujeres. No hay muchas cartas remitidas a mujeres, casi todos sus corresponsales son hombres. Hay pocos fragmentos a Georgette de Vallejo, su esposa, quien sería su esposa. Hay una carta a su hermana y poco más. Pero hay un blur que describe a esta poeta argentina, ahora desconocida o olvidada, o creo que se le conoce más como educadora que como poeta, María Alicia Domínguez. Y es un fragmentito en donde se nota el Vallejo un poco, no sé si el comentario es un poco sexista, pero hace referencia obviamente al género de la autora. Dice, estos poemas jugosos de un fresco jugo de corazón de mujer me han revelado un real y efectivo temperamento creador. Creo en su lírica, cálida y palpitante. ¿No me parece usted colonizada por esa gripe erótica que actualmente azota a más de un adolescente de América que ha leído a nuestras clásicas del verso lujurioso y herbívoro? Reciba mi enhorabuena por su libro tan hermoso, prometedor de grandes cosas futuras. César Vallejo, París. Oye, esto está en el libro de María Alicia Domínguez, que está aquí. Y bueno, con eso terminamos esta charla y muchas gracias por venir y por su paciencia. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, que yo creo que si se leen las cartas de Vallejo desde la perspectiva de género actual, son muy complicadas. O sea, hay pasajes verdaderamente bochornosos, ¿no? Pero bueno, ya está. Nada más, ¿no? Que ahí quizá es menos, pero se meten algún charco. Pero no quería dejar de pasar la claro, oportunidad de, digamos, sí. un poco, porque tampoco hacemos la geografía de Vallejo aquí, No, a pesar de supuesto. nuestra emoción hacia su obra. También creo que hay que resaltar lo complicado, ¿no? Sí, quizá de estos fragmentos que ha mencionado Tino, que es una de las novedades del libro, ¿no? Bueno, los fragmentos se deben a Daniel Tittinger, que fue uno de los rescates de su biografía. Es interesante, ¿no? Y plantea también un problema ético, ¿no? En la línea de lo que tú estás diciendo ahora y en la línea de la geografía. Georgette parece que no quiso que las cartas se conociesen en su integridad. Han sobrevivido solo fragmentos. Ella en vida sí que es verdad que en algunas de las disputas con Palarrea las mostró como para probar que sus hipótesis tenían un fundamento. Pero sí, aquí hay una huella del género y del género también en la exégesis, en el cuidado, evidentemente es un tema importante y por eso yo creo que también llamamos la atención sobre eso en el prólogo, ¿no? Que frente también al tópico de la carta amorosa, ¿no? Literaria, que no encontramos de eso, salvo la tarjeta que rescató el olvido Ricardo Silva Santiesteban y muy poquito más. El libro también tiene algunas imágenes de algunas cartas y por ejemplo, aquí están los fragmentos, no sé si se llega a ver, pero están los fragmentos cuál se conservan, ¿no? De las cartas a Georgette, que cortó los papeles y los pegó en otro papel. Luego hay que leer a contraluz porque están pegados en otro papel, hay que leer a contraluz para ver la otra parte. Pero hemos tratado de transcribir lo más que hemos podido, más que escribir en francés. Esto está en francés. Hemos traducido los fragmentos. Pero hasta cierto punto, digamos, era una autocensura que hizo la propia destinataria de la carta. También hay para discutir cierta ética en publicar cosas íntimas, ¿no? Documentos íntimos. Ustedes habrán visto la prosa de estas cartas que les escribía a los jóvenes poetas. Es muy diferente a la prosa de otras cartas porque obviamente Vallejo sospechaba que se iban a publicar en vida de él, ¿no? Estas cartas en las que elogiaba los libros de los jóvenes poetas. Entonces, obviamente, y en algún caso es así. Sí, en algún caso es así. Entonces, la de Peralta, por ejemplo, se publicó en el ¿Hasta qué punto esos halagos, bueno, en el caso del blur,
para el libro de María Alicia Domínguez se nota claramente hay una retórica, ¿no? En fin, elogiosa, incluso un poco hinchada, ¿no? para la ocasión, pero en las cartas también que escribe a esos poetas más jóvenes hay también un elemento de halago interesado, ¿no? No sé hasta qué punto, y tiene que ver un poco con lo que decías tú, ¿no? Ese pensamiento que tienes tú de cómo se siente él al ver que Claro, lo están siguiendo cuando al principio su obra ha sido recibida por... Para mí es un caso de los muchos que los que Valentino y yo nos encontramos, que es, para nosotros estamos como siempre buscando la documentación, pero la documentación miente. Nosotros nos hemos encontrado con documentación mentirosa. Me explico. Valentino y yo descubrimos hace unos años en el archivo arzobispal de Lima el segundo apellido de Otilia Villanueva. En la partida de matrimonio pone Otilia Villanueva Pajares. Años después, el documento estaba mal, se llama Otilia Villanueva González. Y es un asunto particularmente interesante para la investigación, porque Otilia Villanueva González seguramente es la relación más importante en la vida de Vallejo en Perú, y porque además hay la posibilidad de que haya un hijo no nacido que sea para muchos intérpretes uno de los ejes temáticos de Tríptico. No el único, pero uno de los ejes temáticos. Entonces, son palabras mayores, conocer o no el segundo apellido, porque eso te permite llegar a los familiares y llegar a más documentación. Vale, entonces, los documentos siempre mienten, siempre dicen la verdad y siempre mienten. Entonces, claro, a la pregunta de Jordi es, claro, tú lo que estás diciendo es, aquí la cuestión fundamental es, tienes el documento, pero ahora tienes que desentrañar el contexto. Es decir, el documento es solo una primera parte, y no puedes creer que esos halagos, lo que tienes que hacer es como, bueno, nosotros detrás hay un tejido de qué sabemos de la relación entre ellos dos, entre Almaza y Vallejo, entre Peralta y Vallejo. ¿Puede ser esto sincero o no? ¿En qué momento de escritura está Vallejo? Teniendo en cuenta la textura lingüística del libro y lo que Vallejo está haciendo en esos años, ¿tiene sentido que el elogio? Es a lo que se puede llegar. Y evidentemente es una hipótesis, una hipótesis de trabajo, es una cosa como muy provisional. Pero claro, lo que para nosotros es importante, y muchas veces nosotros mismos consideramos esto como que no lo es, pero como un medio para llegar a más cartas, porque entendemos que hay mucho más por descubrir y que lo que sería fenomenal, pero es muy difícil, porque es un trabajo que a veces es muy arduo, es que gente joven en Perú, más cerca de los archivos, o incluso peruanos en Francia, continuo lo hemos conversado, lo conocemos muchas veces, no hay una biografía del periodo francés de Vallejo equiparable a César Vallejo, Itinerario del Hombre, de Juan Espejo Asturizaga, que sigue siendo la cumbre. No hay nada comparable. Entonces, la idea es que esto es para que alguien se anime y siga tirando los hilos. De hecho, una de las decisiones difíciles fue ponemos notas al pie donde explicitamos que de este hilo hay que tirar porque no hemos encontrado documentación. No, es que es tedioso. Y la conclusión a la que llegamos es, no, lo dejamos porque así dejamos constancia de que esto no lo hemos trabajado. Porque a veces Tino a veces lo dices todo, que a veces la gente, claro, dice, ya lo harán ellos. Sí. Como vamos a trabajar así, ya lo harán ellos. Nosotros terminamos toda esta charla diciendo, bueno, esto es para animar a otros a que hagan labor de archivo, pero yo creo que al final todo el mundo dice, bueno, ya no se faltan, ya están en ello, así que ellos lo harán, ¿no? Y un poco que nos cansa también. Que nos encantaría, ¿no? Que alguien dijese que usase esto para desde ahí hacer sus investigaciones. Y a propósito de esto que estamos comentando de la francesa, ¿alguien ha estudiado o han sacado los cambios de la herencia de Joliet? Mira, quienes han trabajado un poco sobre la etapa francesa de Joliet son, sobre todo, me voy a equivocar del apellido, Aznarán. Alberto Aznarán. Es el libro, yo creo que el más completo que se ha publicado hasta la fecha. No sé si hay uno comparable. Y salvo él, y además él es una figura, digamos que, cercana a la viuda, es decir, no tiene desafecto por ella, ¿no? Como que valora, porque a veces en la investigación uno se encuentra esto, ¿no? Gente más cercana a la rea, gente, como que la vieja disputa
que todavía sigue viva, ¿no? Y yo creo que Aznarán hizo un... Bueno, él descubre un par de cartas que las damos aquí, él las traduce porque están en francés, que son las cartas que Vallejo le escribió al jefe de Georgette cuando Georgette tenía una baja médica, diciendo que, bueno, él descubre, porque él fue a algunos archivos en Francia, descubrió algunas cosas, sobre todo también excavando la familia de Georgette, ¿no? La herencia que ella tenía porque ella era hija de alguien que murió en la batalla del Mar, ¿no? Su padre murió en la batalla del Mar y luego la reconoció porque era una hija fuera de matrimonio. Y tuvo una herencia que fue con la que Vallejo y ella hicieron el segundo viaje a Rusia. Yo también te preguntaba, ¿no? Desde el cambio de viejos francos a nuevos francos, pero me parece que era una cuestión no poco significativa, tenía un apartamento. Ella en un momento tuvo que vender, pero tenía un apartamento y después Vallejo viajó por toda Europa. Yo a Valentino le preguntaba esta mañana sobre si en las cartas, si él recordaba que en las cartas se habla de la venta. Porque hay un momento, yo creo que es a Gerardo Diego, que Vallejo le dice que están en el proceso de vender la casa. Y parece que Georgette se anticipa a intentar hacer esa gestión y Vallejo va a ir después y creo que hay correspondencia, no sé si con Diego o con Larrea, y Vallejo hace... Pero todos esos datos yo creo que nadie los ha puesto en un relato lineal. Una cosa que hay que hacer, que al final vamos a hacerla nosotros seguramente o alguien más, es ir a los archivos de Francia y ver qué pasó con esa casa, ¿no? A mí me da la impresión de lo que es un dedo que no entiendo cómo pudieron haberse gastado tanto dinero, porque tenía la idea de la pobreza casi, ¿no? Sí, ahí hay una cosa complicada, que es que ellos, bueno, la madre de Georgette muere en el 28, a finales del 28, en el 29 ya Vallejo y Georgette empiezan a vivir juntos, tienen la herencia, tienen la casa, pero luego de la expulsión de Vallejo a Madrid en el 30, lo que cuenta Georgette, que hay que contrastarlo con los documentos, es que parece que la familia de Georgette, porque Georgette está fuera del país con su marido, los arruina, es lo que ella dice. Entonces, o hipotecaron la casa, o Es algo que pasó. por eso yo le Pero hay que ir a preguntaba por los la casa. archivos y ver exactamente. De aquí algo parecido al catastro, ¿no? O algo así. Pero no, bueno, y aparte, digamos, sí viajaron por toda Europa, ¿no? Fueron a Rusia y luego regresaron por Italia hasta Francia. Vallejo dice en una carta que ese dinero es suyo, de que lo que ha viajado con su dinero. Sí. En el primer viaje se jacta de viajar con su dinero también, ¿no, Tino? Que no sé hasta qué punto... Parece que el tercero no viaja con su dinero, sino que sí Se lo pagan los rusos, hay que ir a la doble, sí, se lo pagan. Pero esa es otra cosa interesante también porque también hasta cierto punto lo que a mí me hace cuestionar es si en el 34 Vallejo se casó con Georgette por otra de las cartas nuevas que hay aquí. Son cartas que descubrimos en los archivos nacionales de Francia, que son cartas en las que Vallejo le pide al ministro del Interior de Francia que lo saquen de la lista negra, ¿no? Porque Vallejo lo exilian en Madrid, regresa a Francia, pero con la condición de que no podía hacer actividad política. Y no solo eso, lo que dice Georgette es que tenía que ir a la prefectura de la policía cada cierto tiempo a registrarse, pero no solo eso, sino que su visa, por decirlo, tenía fecha de caducidad, cada año tenía que renovar su visa en París, para quedarse en París, con la condición de que no podía hacer actividad política. Entonces, una de las razones por las que se casaron Georgette tan tarde, que es el 34, podría ser para un poco ajustar su situación, para que su situación sea un poco más estable en París para poder quedarse. De hecho, él argumenta en una carta que está casado con una francesa. Cuando pide que lo saquen de la lista. Que se ha casado y que Como que tiene un arraigo. todos sus ingresos vienen fuera de París, fuera de Francia. Pero de todos modos, sobre eso, Martín, yo diría algo que sí que nosotros señalamos en el principio, es hay que aceptar que Vallejo es contradictorio
que hay cambios de postura, es decir, que a la idea de yo voy con mi dinero a Rusia y soy independiente y soy un periodista que dice la verdad, eso es lo que dice en el 28, hay que aceptar que, si eso lo dice el primer viaje, que en el tercero haya ido con dinero del Kremlin. Porque la vida es así y porque este tipo de contradicciones se dan, y se dan en Vallejo. Y ese periodo, ¿no? Y es la visión típica de ese periodo. Claro, es que esa es la otra cuestión, que sin crear reflejos automáticos, hay momentos donde la autonomía del artista es más plausible y posible. Claro, tenemos que pensarlo, si hubiese una guerra como hubo la guerra civil, uno ha estudiado esto, es decir, ¿quién se mantiene con una postura purista en los años de la guerra? Bueno, y eso sucede con el trotskismo de Vallejo, ¿no? O sea, que hay tantas como contradicciones, aproximaciones, y hasta qué punto él se podía manifestar como trotskista o no, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, estaba muy presionado por el contexto, ¿no? Cuando piensas en el Congreso de Escritores Antifascistas y lo que sucedió allí, claro, él no tenía exactamente libertad para manifestarse. Entonces, bueno, lo que eso se refleja luego en las cartas también es muy, muy complejo. Y luego todo el mundo hablando, cacareando también, ¿no? Desde aquí, desde allá, unos tironeando de un lado y de otro, ¿no? Es muy complejo y muy contradictorio a veces. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que rescatamos también en la edición es incorporar, creo que ya lo he dicho, las cartas colectivas que Vallejo escribió, muchas de las cuales se dieron durante la Guerra Civil. De hecho, está el telegrama colectivo que mandan los intelectuales de París apoyando a Manuel Sanz. Y a veces eso contrasta con las cartas que le escribió a Juan Larrea, ¿no? Bueno, pero todo lector de correspondencias de escritores sabe que un escritor o escritora cambia de máscara según el corresponsal, cuenta la misma historia de manera ligeramente distinta, incluso a veces disfraza circunstancias reales por vergüenza, por pudor, por dar una imagen de sí más heroica de cara a los mar, ¿no? Ese tipo de... es lo que dices tú, que las cartas dicen la verdad textualmente, ¿no? O sea, hay que fijar el texto, pero luego hay que... Completamente de acuerdo también con esto, y creo que es una de las pocas cosas que señalamos en el prólogo, que es muy breve, que es una lástima que de algunos periodos no haya varios interlocutores, porque lo que ha pasado con Vallejo para contrastar, porque a veces sí lo hay, porque por ejemplo, claro, yo creo que esto lo señalamos en la introducción, la imagen de las cartas de Vallejo está fosilizada con las cartas que escribió a Pablo Abril, que están muy mediatizadas por el tipo de relación que tenía con él y con el dinero. Pero es que simultáneamente le está escribiendo cartas mucho menos patéticas a Larrea, en este caso, y es como, pongamos en el fiel, ¿no? En la balanza, ¿no? Cada una de estas cosas y no creamos, ¿no? Porque si no se topifica, ¿no? Y se simplifica, se reduce una imagen de un ser muy complejo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.